Tengan muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Como siempre, pidamos la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, una vez más te estamos agradeciendo porque nos permites predicar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque ella da fruto y que todo sea para honrarte a ti, que sea de mucha edificación para todos los hermanos y hermanas que escuchan este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos estudiando los días lunes a través de Mensaje para Salvación y en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, el libro de Colosenses. Y estamos en el subtema Cristo, la fuente de toda sabiduría y conocimiento. Hoy vamos a ver el subtema que trata, o el punto mayor, mejor dicho, que trata su revelación, toda sabiduría y conocimiento en Cristo. Y esto lo vamos a basar en los versículos 3 y 4 del capítulo 2. Estos versículos dicen lo siguiente: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La parte que vamos a estudiar es el versículo 3, el cual dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Siempre les recuerdo que si ustedes quieren que sean tomados en cuenta en nuestras oraciones, por favor nos escriben anticipadamente. Bueno, la palabra escondidos es la palabra apokrupoi, del idioma griego, por supuesto. Constituye la base de la palabra apócrifos y apócrifo de nuestro idioma. El apóstol Pablo estaba escribiendo acerca de tesoros y sabiduría espirituales. En el mundo antiguo, antes de que existieran los bancos, los tesoros de gran valor eran escondidos a menudo en lugares seguros hasta que se necesitaban. Para poder encontrar las riquezas espirituales de Dios, el buscador debe buscar donde se encuentran escondidos los tesoros de Dios, o sea, en Jesucristo. El apóstol Pablo no dio a entender que los colosenses serían capaces de entender todas las enseñanzas de Jesús en el almacén de Dios. Lo que él deseaba era que ellos se dieran cuenta de que toda sabiduría y conocimiento, o sea, gnosis en el idioma griego, están escondidos en Cristo y no pueden encontrarse en ningún otro lugar. Por esta razón, los colosenses no debían buscar en ningún otro lugar, no debían adherirse a las enseñanzas que habían antes de Cristo, ni a las que fueron inventadas después de las enseñanzas de los apóstoles y profetas neotestamentarios. Jesús es todo lo que un cristiano necesita. Bueno, entremos, miren lo que dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas.
Lo que voy a presentar en el siguiente párrafo es muy esencial y les ruego pues escucharlo con mucha atención. El apóstol Pablo estaba dando certeza a los hermanos de Colosas que ellos no tenían necesidad de buscar sabiduría y conocimiento en ningún otro lugar. También les estaba advirtiendo que no debían dejar la verdad de Cristo, que ya había sido demostrada, para seguir ideas que eran atractivas pero vacías, y es lo que sucede muy a menudo. Los cristianos siempre están en peligro de ser persuadidos por falsos maestros, por impresionantes oradores y por programas emocionalmente atractivos. Al decir nadie, el apóstol Pablo no estaba pensando en alguna persona en particular. Su abarcadora aseveración se aplica a quien quiera cuya enseñanza sea contraria al mensaje que trajo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo que quien quiera que predicara otro evangelio sería anatema, aun si se trataba de los apóstoles, lo cual dio a entender con la palabra nosotros. Por eso dice en Gálatas 1, 7 y 8, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Los que enseñan el error pueden ganar terreno si basan sus enseñanzas en discursos que suenan bien. Los cristianos pueden confiar en un fundamento sólido para su fe, pues Jesús ha revelado una verdad firme sobre la cual edificar. Dice en Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. También podemos ver las prácticas y argumentos que apelan a lo que la gente desea oír. Dice en 2 Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todo esto son fuentes de confusión. Yo recuerdo hace ya más de 3 décadas, cuando aquí en El Salvador se introdujeron los antis. Los antis son unos religiosos que introducen ciertas prácticas dentro de la iglesia. Por ejemplo, ellos dicen que no hay que tener clases porque eso llama a la división dentro de la iglesia. Dicen que no hay que comer dentro del edificio de la iglesia. Hay una clase de antis que dice que hay que usar una sola copa
cuando se toma la cena del Señor. Lo que les quiero decir es que cuando aparecieron estos santis, un grupo de hermanos, o por no decir un buen grupo de hermanos, empezaron a visitarles. ¿Por qué? Porque tuvieron curiosidad de lo que estos santis enseñaban. Pero ¿qué sucedió? Algunos de ellos se añadieron a esta falsa doctrina. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender cuando el apóstol Pablo nos dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Los cristianos deben mirar más allá de los maestros impresionantes y de las presentaciones interesantes, porque hay gente elocuente religiosamente hablando, hay gente que tiene una buena memoria, hay gente que tiene muy buena capacidad, pero que no son parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ver la sustancia de lo que se enseña, pues evidentemente hay que ir a la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió a los corintios que él había predicado a Cristo y a este crucificado, y que no había usado sabiduría humana para persuadir a sus oyentes. Dice en 1 Corintios 2, 1 y 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Luego dice en 1 Tesalonicenses 2:5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Al predicar y defender la revelación que fue dada por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo estaba cumpliendo su ministerio. Jesús lo había capacitado para esta obra al hacerlo apóstol y revelarle el Evangelio. Dice en Gálatas 1, 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo se daba cuenta de su responsabilidad para con la iglesia. Por eso en lo que hemos estudiado ya en Colosenses 1:25 nos dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, la cual pues él ahora cumplía para beneficio de los colosenses y de los demás que leerían la carta. Por eso vemos que las aseveraciones de Colosenses 2, 3 al 10 engrosaban el argumento para las conclusiones que el apóstol Pablo presentaría en el resto de su carta. Jesús con sus enseñanzas es todo lo que los cristianos necesitan. Nosotros no debemos ser extraviados por las diferentes doctrinas que puedan tener atractivo, pero que no se fundamentan en Jesús, el único verdadero maestro. Bueno, voy a pasar a otro punto mayor, y este punto mayor se refiere a su deleite, la fe de ellos en Cristo, y está basado en el versículo 5 de Colosenses 2, al cual le doy lectura. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden
y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Voy a estudiar ahorita la primera parte. Esa primera parte es: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Por eso, miren lo que dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, siguió diciendo el apóstol Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con la anterior aseveración? ¿Estaba él con los colosenses en el sentido que está un padre con un hijo que sale del hogar? El padre podría decir: hijo, no estaré contigo en persona, pero estaré contigo en espíritu. El apóstol Pablo hizo una aseveración parecida en otra parte. Dice en 1 Tesalonicenses 2:17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Estas palabras no parecen significar que él tuviera vislumbres divinos en relación con los hermanos, sino que parecen indicar que él estaba con ellos por causa de su actitud amorosa para con ellos. Estaba con ellos en espíritu a causa del informe de Epafras que le dio en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. El apóstol Pablo había recibido información relacionada con los corintios por un informe de los de Cloé. Dice en 1 Corintios 1:11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Por una carta de estos, dice en 1 Corintios 7:1: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y tal vez de otras fuentes, como tenemos en 1 Corintios 4:18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Luego en 1 Corintios 5:1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Luego en 1 Corintios 11:18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Luego en 1 Corintios 15:12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En 2 Corintios 7:7: y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. 2 Corintios 10:10 nos dice: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. También había recibido informes de diferentes fuentes en relación con otras congregaciones. Dice en Romanos 1:8: primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Luego en 1 Tesalonicenses 1:8:
porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Primera Tesalonicenses 3:6 nos dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Lo hacían sentirse tales informes más cerca de los miembros, de modo que podía decir que estaba con ellos en espíritu. ¿Había dado Dios al apóstol un vislumbre directo en las vidas de los colosenses? Si el apóstol Pablo daba a entender alguna de las posibilidades anteriores, ¿por qué habría dicho que se gozaba al mirar el buen orden y la firmeza de la fe de ellos en Cristo? Colosenses 2:5. Si daba a entender la última posibilidad, entonces tenía perceptibilidad en su espíritu con la ayuda de Dios, que lo ponía al tanto de las actividades espirituales de ellos. Hay otros pasajes que pueden ser indicio de que el apóstol Pablo recibía información dada por Dios. Dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 6:12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Filipenses 4:2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y luego en 1 Corintios 5:3, él dijo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Este pasaje se presta para ser interpretado en el sentido de que en su espíritu el apóstol Pablo conocía las actividades de los corintios y él pudo juzgar pues la conducta de un hijo y una madre incestuosos, debido a que en su espíritu él tenía el conocimiento de la relación entre ellos. Voy a parar acá para dirigirme al Señor en oración. Siempre les digo que lo hacemos en las clases del día lunes y con todo gusto pues me dirijo a nuestro Padre Celestial. Padre eterno, llegamos ante tu divina presencia para aclamarte, para poner en tus manos nuestras necesidades, nuestras angustias, para que tú, con tu gran misericordia, nos las puedas resolver. En estos momentos estoy orando por mi esposa que no se encuentra muy bien de salud. También oro por el hermano Víctor Manuel Castillo Hidalgo de Huehuetenango, que está con fuerte dolor en su columna vertebral. Oro por el hermano Saúl Caballero y por toda su familia, por una situación familiar muy embarazosa que están atravesando. Oro por la situación política de Perú, que políticamente hablando no es tan bien.
pero que a la vez oro por protección para la hermandad. Oro por mi nieto Mario Alexander Rosas, que sigas asistiéndole en su sanidad completa por su oídito que está siendo tratado. Oro por la hermana Juanita Rosas, que padece de diabetes e hipertensión en México. Por Ángel Vega, que se accidentó. Oro por la obra misionera de la familia Melgar Azucena en Valledupar, Colombia. También por la hermana Francisca Ayala, que padece de diabetes, que vive en Nueva York. Oro por la hermana Sandra Madrid y William Sandoval, su esposo, en Managua, Nicaragua. Por la hermana Gladys Monge y sus hijos, como también su esposo. Por su madre, la señora Lucile. Oro por la hermana Marta García, de la iglesia de San Salvador. Oro también por la niña Esbeide, que padece de cáncer. Oro también por la hermana Eloísa Reyes, por problemas en su trabajo. También pongo en oración a nuestro hermano Miguel Oswaldo Aguilar y familia, que está padeciendo de un cáncer, y que le recupere, Señor, completamente. Oro también por la hermana Teresa Morales, que padece de fibromialgia. Por Leonor Gutiérrez, que padece de diabetes. Por Maribel Calderón, que está siendo tratada de diálisis. Por el hermano Benito Mengíbar, que está muy malo de sus riñones. Por el hermano Héctor Cortés, que padece de un cáncer. Por la hermana Lidia Morales de Mexicanos. Padre Celestial, también pongo en tus manos mi salud. Tú sabes que necesito mucho de ti, que me des sanidad de mi cuerpo, porque necesito seguir sirviéndote a ti. Padre eterno, pongo en tus manos a todos estos hermanos y hermanas como mi salud misma, porque en ti confiamos, porque tú puedes hacer la obra en cada uno de nosotros. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, siguiendo con este tema, vamos a ver la parte 2, o sea, la parte B del versículo 5. En el versículo 5 dice: gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Cual haya sido la forma como el apóstol Pablo recibió su información, lo cierto es que dijo a sus lectores que se estaba gozando y mirando el buen orden y la firmeza de la fe de ellos en Cristo. El ver en su espíritu las buenas vidas que ellos vivían le producía gozo. El apóstol Juan consideraba que las vidas de cristianos fieles eran causa de gozo, y él dice en 3 Juan verso 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y luego en 2 Juan 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El Maestro de Dios se llena de alegría cuando se entera de cristianos que viven vidas santas y vidas justas. Los buenos siervos de Cristo se regocijan cuando ven los resultados favorables de sus esfuerzos. El apóstol Pablo
vio el orden, o sea, la palabra orden en el idioma griego es la palabra taxis, así como la oye, pero con X y S al final, taxis, y la firmeza, que es la palabra estereoma. Entonces el apóstol vio el buen orden y la firmeza de la fe de los colosenses en Cristo. Taxis es un término militar, significa tropas ordenadas, también significa columnas. Estereoma significa firmeza, significa solidez y también se usa en el contexto militar. Fuera del entorno militar, estas palabras pueden significar una orden sacerdotal. Dice en Lucas 1:8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Luego en Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O vidas que han sido fortalecidas físicamente, tal como Hechos 3:7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. En sus instrucciones a los corintios, el apóstol Pablo usó taxis al aseverar que una asamblea cristiana, o que en una asamblea cristiana no se deben llevar a cabo dos actividades simultáneamente. Esto causaría interrupciones. En lugar de esto, las partes de la adoración han de ser observadas en secuencia y con orden. Porque mire lo que dice 1 Corintios 14:40, pero hágase todo decentemente y con orden. En relación con 1 Corintios 27:31 nos dice, o sea, de este mismo capítulo 27 y 31, capítulo 14, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos, y uno interprete, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Cantar mientras el predicador está hablando es algo que causaría interrupción. Interrumpir con cánticos mientras los que participan de la cena del Señor están meditando estaría fuera de orden. Una actividad que se lleve a cabo al mismo tiempo que otra en la adoración no sería taxis, o sea, ordenadamente, pues, no sería de una manera, pues, que sería ordenada. Entonces, el apóstol Pablo deseaba que las vidas de los cristianos fueran ordenadas, fueran controladas y fuertes. Deseaba que ellos fueran fortalecidos del mismo modo que él procuraba estas cosas para su propia vida. Él escribió en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La fe debe tener una base. Puede que esta base sean enseñanzas, sean otras personas o sean cosas materiales. La fe cristiana se pone en Jesús, no solo para las bendiciones materiales. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si no, hay que agregar también
las situaciones espirituales. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la vida cristiana comienza con fe en Él, continúa con fe en Él y alcanza su meta por fe en Él. Esa es la realidad. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él es el centro de la vida y la esperanza para los cristianos. En el Evangelio de Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro, pues, hay salvación, hermanos y hermanas. Es lo que tenemos que predicar continuamente. Dice en Hechos 4:11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debido pues a lo que él conocía acerca de las vidas de los colosenses, el apóstol Pablo sabía que ellos estaban haciendo bien y que poseían una fe auténtica, una fe totalmente auténtica. Esta verdad no le impedía advertirles que no fueran extraviados por los deseos mundanos, los rituales emocionantes, las filosofías humanas o el discurso persuasivo. Él entendía, pues, que algunas personas son impresionadas más por personalidades que por la verdad. Y esto sucede muy a menudo. Hay hermanos, hermanas, que les encanta escuchar discursos de personas que no pertenecen a la iglesia y que están alabándoles. Yo prefiero mejor escuchar a un siervo de Dios porque sé que él ha conocido la verdad. La fe auténtica debe ser cuidada porque es continuamente desafiada. Termino diciendo lo siguiente, hermanos. El apóstol Pablo no tenía que estar presente corporalmente para poder preocuparse del bienestar espiritual de los colosenses o para animarlos. En su espíritu él podía considerar las necesidades espirituales de ellos y podía procurar llenar estas aunque no estuviera con ellos. Gracias doy a ustedes por dedicar tiempo a escuchar palabra de Dios. Y como siempre les digo, oren por mí. Necesito sus oraciones para que el Señor me dé las facultades físicas, mentales y sobre todo espirituales para predicar la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque tú nos permites que el mensaje de Dios corra, que ayude a la hermandad y a cuantas personas lo escuchan. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Paso, como siempre, a hablarles de los libros que mi esposa ha publicado. Ya ha publicado 3 libros. Este es el segundo tomo de Cultivando el Alma. Les leo una porción de una reflexión que se llama Contaminación. Noten lo que dice.
Es muy triste y lamentable lo que está aconteciendo en el municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz, El Salvador, por supuesto. Y es que los habitantes están muriendo de la misma enfermedad. En estos días han descubierto la razón del problema que ya ha llevado a la tumba a casi 60 personas, en vista de que los pesticidas que están usando para combatir las plagas, los cuales se han vuelto en contra de ellos. Además, se encontraron en una bodega varios barriles con el contenido de este letal químico. Los habitantes ya se pronunciaron ante las autoridades competentes a fin de que eliminen esos barriles con tóxicos, pero no han logrado nada. El alcalde municipal de dicho lugar ya tomó cartas en el asunto, pidiendo a gritos con toda la población que ya no quieren que los habitantes sigan muriendo de insuficiencia renal, ya que esta es la enfermedad que causa este letal químico. Vemos cómo hemos deteriorado el planeta que con tanto amor creó Dios del universo, el Dios del universo, que planificó día a día hasta llegar con la creación del ser humano. Él dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Sin embargo, el mismo hombre ha contaminado los mares, los ríos, la fauna y todo lo que hay a su paso. Todo esto deteriora el medio ambiente y sobre todo acorta la vida de todo lo que respira. Este es un extracto de este artículo reflexivo que se llama Contaminación. Yo quiero decirles que estos dos libros, como Mi matrimonio y el tuyo, que es el tercero, los pueden obtener a través de Amazon.com. Ya está casi por publicarse el cuarto libro, que se llamará Llévame contigo. Creemos que para el 20 de este mes de diciembre, día 20 de mes de diciembre año 2022, ya estará publicado, siempre a través de Amazon.com. Si usted desea adquirirlos, pues usted conéctese con esta página y ahí encontrará las directrices para poderlo obtener. Nuevamente, agradezco, hermanos y hermanas, y a aquellos amigos que también lo han hecho, por haberse conectado y haber escuchado este mensaje, otro de la serie del libro de Colosenses. Como les repito, esta es la lección número 54 en la parte número 3. Que Dios bendiga a todos ustedes y que siempre estén anhelosos de escuchar palabra de Dios.